¿Cómo están, alumnos? Espero que muy bien. Nos volvemos a reencontrar en la clase de regulación del ciclo celular. En esta clase vamos a ver justamente cómo es regulado el ciclo celular o de división celular y vamos a repasar algunos de los conceptos que ya vieron en la clase de ciclo celular, mitosis y meiosis. Les dejo también mi mail por cualquier duda que pueda surgir, así se pueden comunicar conmigo. Bueno, en esta clase vamos a repasar lo que vimos en la anterior, ¿sí? Cómo se regula el ciclo celular a través de factores extracelulares e intracelulares, y vamos a detallar más lo que son los intracelulares, ¿sí? Vamos a ver más en detalle cómo es que se regula este ciclo. Y además vamos a empezar a introducirnos en la patología del cáncer, viendo la clasificación de genes involucrados en dicha patología. Así vamos a ver qué son los oncogenes, los genes supresores de tumores y los genes reparadores del ADN. Repasando, sabemos que el ciclo celular es un conjunto ordenado de sucesos que van a conducir al crecimiento y a la división celular. Recordemos que también tiene tres fases principales, ¿sí? La interfase, que en la figura está representada por la flecha verde y que a su vez tiene tres etapas, ¿sí? La G1, la S y la G2. Seguido de la interfase vamos a encontrar a la mitosis, que también tiene sus fases particulares, y que es la división del núcleo celular. Ni bien termina la mitosis, vamos a ver que hay otra tercera etapa o fase que es la citocinesis o división del citoplasma. Ya hemos visto en clases anteriores, sobre todo cuando estuvimos hablando de la mitosis, que es esencial que las células hijas sean duplicados exactos de la célula madre originaria, ¿sí? Y que errores en esta duplicación o más específicamente en la distribución de los cromosomas, conduce a mutaciones, ¿sí? Que pueden transmitirse a cada nueva célula producida a partir de una célula anormal. Si ustedes observan el esquema que tienen a la izquierda, una célula anormal puede seguir dividiéndose tranquilamente y conducir a patologías como pueden ser la formación de tumores. Repasemos y vayamos definiendo cada fase del ciclo celular, ¿sí? Empecemos por la interfase, que puede definirse como el periodo entre dos mitosis sucesivas, y también podemos decir que es el estado en el que la célula o la mayoría de las células pasa la mayor parte de su ciclo vital, ¿sí? O de su vida. Este periodo o la misma interfase está constituido por tres fases que ya hemos estado viendo, que son la G1, la S y la G2. Durante la G1 vamos a ver que se replican los centríolos, que ya habíamos dicho que eran organelas específicas de las células animales y que junto a otras estructuras van a poder conformar el uso mitótico. Después, seguido de G1, sigue la fase S o de síntesis, donde vamos a tener la replicación del ADN, la replicación de cada uno de los cromosomas, y posteriormente dentro de la interfase vamos a encontrar a la fase G2, que conforma el crecimiento final de la célula y lleva a cabo toda la actividad necesaria previa a la mitosis. Si detallamos más cada una de las fases de la interfase, podemos decir que durante la G1 hay un crecimiento global de la célula. Si la célula necesita aumentar de tamaño porque va a dar origen después a dos células hijas. Lo mismo con la síntesis de organelas. Si necesito por lo menos el doble de la cantidad de organelas que tiene la célula madre para después poder repartirla en las dos células hijas posteriores a la mitosis. Y además, como dijimos recién en la diapositiva anterior, se van a duplicar los centríolos, que son los encargados en parte de conformar el uso mitótico.
Durante la fase S no solo se va a duplicar el ADN, sino que también se van a sintetizar todas las proteínas necesarias para esta síntesis y que estén asociadas al ADN, como pueden ser las histonas, que luego de la síntesis van a intervenir en el empaquetamiento de cada uno de los cromosomas. Y por último, en la fase G2, como también dijimos recién, se van a terminar de conformar todas las estructuras necesarias para la mitosis, ¿sí? O sintetizar todo lo que vamos a terminar usando durante la mitosis y la citocinesis. No nos olvidemos que dentro de la interfase, además de la fase G1, S y G2, podemos encontrar la fase G0. Esta fase se caracteriza porque la célula permanece en reposo durante un periodo de tiempo indeterminado, ¿sí? Que sucede generalmente cuando, por alguna razón, la célula no debe dividirse, ¿sí? Eso puede ser, por ejemplo, cuando el tejido ya tiene el volumen, el tamaño o la cantidad de células necesarias, cuando no se sufre una injuria o un daño en el tejido y no necesitan las células ser reparadas o reemplazadas, o bueno, simplemente porque llega una etapa en la vida de la célula que ya no debe dividirse, ¿sí? Durante esta fase el metabolismo es basal, o sea que es mínimo, la célula no está muerta, pero reduce mucho su actividad. Y esto también se rige a partir de señales, ¿sí? Tanto señales como para que entre en G0 como para que salga, ¿sí? Si por esas casualidades el tejido se daña y hay que reemplazar células, la célula va a recibir las señales necesarias para que de la fase G0 salga y entre en la fase G1 para comenzar con el ciclo celular. Sabemos también que el ciclo celular tiene su propia regulación y lo va a hacer en base a estímulos externos y a su propia regulación interna. Si hablamos de estímulos externos, vamos a ver que la célula sensa, por ejemplo, la cantidad de nutrientes que existen en el medio. Si la cantidad de nutrientes es baja, la célula no va a tener la energía suficiente para dividirse. Entonces, bueno, en ese caso no se dividirá. Si la cantidad de nutrientes sí es la necesaria, la célula recibe esa señal y puede dividirse tranquilamente. Cosas similares pasan con la temperatura del ambiente, con el pH, con la densidad celular y además también existen distintos factores de crecimiento y diferentes hormonas que también van a servir de señales externas para decirle a la célula que se divida o no. En cuanto a la regulación interna, vamos a ver que está regida por gran cantidad de proteínas de regulación y que las más importantes son las ciclinas y las quinasas o sinasas dependientes de ciclinas. Las ciclinas son la parte, digamos, reguladora de este complejo que va a formarse para regular el ciclo celular. ¿Por qué es la reguladora? Porque la quinasa o sinasa no puede actuar si no se une a una ciclina. Además, el nombre de ciclina se debe a que a lo largo del ciclo celular van variando cíclicamente sus concentraciones. La quinasa o sinasa va a ser la parte que va a actuar como una enzima, o sea, es la parte catalítica del complejo y es la que se va a encargar sobre todo de fosforilar otras proteínas para activarlas y para desatar cascadas regulatorias que van a permitir que el ciclo celular siempre avance en una dirección y que se detenga o prosiga. Además de tener la regulación a través de los estímulos externos y su regulación interna, el ciclo celular también consta de una serie de puntos de control o checkpoints, en los que se va a chequear si el ADN se encuentra dañado, cuál es la integridad
de esta molécula previo a la replicación. Si, por ejemplo, hay un ensamblaje correcto de la red de microtúbulos para formar el uso mitótico, si los cromosomas se acoplan correctamente al mismo, entre otras características. Vimos ya un poco de esto en las clases anteriores. Sabemos que son 3 puntos de control, ¿sí? Uno que va de G1 a S y lo vamos a denominar punto de control G1, el que va de G2 a M, que es el punto de control G2, y el que va de la metafase a la anafase de la mitosis, y lo vamos a llamar punto de control M. Este es otro esquema que grafica los puntos de control, diferente al que tienen en la diapositiva anterior, y que detalla un poquito más qué va sucediendo o qué se chequea en cada uno de ellos. Si nos fijamos en el punto de control G1, vamos a ver que se produce hacia la parte final de esta fase y que va a verificar el tamaño de la célula, la disponibilidad de nutrientes, si están presentes o no los factores de crecimiento y si el ADN se encuentra dañado o con alguna mutación que deba ser reparada. El segundo punto de control lo vamos a encontrar previo a la mitosis en la fase G2 y se denomina punto de control G2, donde se va a volver a chequear que el ADN durante la duplicación en la fase de síntesis no se haya dañado y que esté íntegro post replicación. Por último, el tercer punto de control lo vamos a encontrar en la fase de la mitosis, que también, además de conocerlo como punto de control M, lo pueden encontrar como punto de control del uso, porque recordemos que sucede en las fases intermedias de la mitosis, ¿sí? Y lo que va a verificar básicamente es si los cromosomas se han acoplado correctamente en la placa metafásica de la célula durante la división del núcleo. Si se detectara algún tipo de daño mientras la célula está intentando dividirse y moviéndose a través del ciclo celular, la progresión del mismo se va a detener hasta que se repare ese daño o ese error, y si el daño es excesivo, la célula va a sufrir de apoptosis, o sea que va a dirigirse a una muerte programada. En los puntos de control del ciclo celular existen 2 clases de proteínas que van a regular su progreso, ¿sí? Como ya vimos cuando estábamos hablando de la regulación interna del ciclo celular, vamos a ver que están las ciclinas, que dijimos que están expresadas cíclicamente a través de este ciclo celular, y las cinasas o quinasas dependientes de ciclinas, a las que vamos a resumir como CDK, ¿sí? Con esa sigla. Recordemos que las quinasas eran las que tenían la función o acción de enzima y que eran la parte catalítica del complejo. Estas 2 proteínas, las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas, se unen para formar los complejos CDK-ciclina, ¿sí? Que los podemos resumir en 4 grupos diferentes. En el humano existen por lo menos 6 tipos de estos complejos que los englobamos en estos 4 grupos, ¿sí? En el CDK-ciclina G1, CDK-ciclina G1S, CDK-ciclina S y CDK-ciclina M. Bueno, si observamos el esquema que les coloqué en las diapositivas, van a ver que tienen las diferentes etapas del ciclo celular, no en forma cíclica esta vez, sino que una tras de la otra de forma horizontal. De todas maneras, están viendo que tienen todas las fases, ¿sí? G1, S, G2 y M. Con flechas grises en la parte inferior de las etapas del ciclo celular,
van a ver cuándo actúa cada uno de los complejos CDK-ciclina y en la parte superior van a observar cuándo es que estos complejos tienen su mayor función, ¿sí? Que van a ver que se forman como una especie de picos, ¿sí? Es un gráfico que les está diciendo de distintas maneras la misma información, ¿sí? Pasemos a detallar cada uno de los grupos de complejos CDK-ciclina. Comencemos por el grupo CDK-ciclina G1. Estas ciclinas o estas proteínas en realidad se van a expresar y se van a ensamblar cuando la célula se va a replicar, ¿sí? Previo a la fase S. Van a actuar promoviendo el pasaje de la fase G1 a la S y en la progresión de la misma fase S o de síntesis. Intervienen también en la síntesis de las ciclinas necesarias en las etapas posteriores del ciclo. En las células humanas, las quinasas 4 y 6, junto con la ciclina T, son las que van a formar estos complejos. El siguiente complejo CDK-ciclina es el G1S. Estos complejos van a preparar a la célula para la fase S o de síntesis al estimular la síntesis de enzimas que van a participar en la duplicación del material genético o ADN. En nuestras células, la CDK2 y la ciclina E son las que van a formar este tipo de complejos. Posteriormente tenemos el complejo CDK-ciclina S que van a actuar justamente en la fase S, estimulando el ingreso en esta misma fase, ¿sí? Fosforilando de forma selectiva y así activando a las proteínas que participan en la replicación del ADN. Esto ocurre solo una vez por cada ciclo celular, ¿sí? De manera que en cada vuelta del ciclo, cada cromosoma se va a replicar una sola vez. Y es así como se va a mantener constante la cantidad de cromosomas en las células hijas. En nuestras células, las células humanas, la CDK2 y la ciclina A son las que van a formar estos complejos. Por último, nos queda describir el complejo CDK-ciclina M, que también lo pueden encontrar con el siguiente nombre, factor promotor de la mitosis, ¿sí? O MFP por sus siglas en inglés. Recuerden que este complejo actúa en la fase de la mitosis, ¿sí? Por eso el nombre. Se forma durante la fase S y G2, pero va a permanecer inactivo hasta que se complete la síntesis del ADN. Una vez activados, inducen la condensación cromosómica, la desintegración de la envoltura nuclear, el armado del uso mitótico y el alineamiento de los cromosomas en la placa ecuatorial durante la metafase. Además van a permitir el inicio de la anafase y la migración de los cromosomas hacia los polos del uso. Luego de estos eventos, las ciclinas mitóticas son degradadas, lo que permite que los cromosomas se descondensen, se reconstituya la membrana o envoltura nuclear y el citoplasma se divida o la célula entre en la citocinesis. En nuestras células, la CDK1 y la ciclina B son las que van a formar este tipo de complejos. Este es otro esquemita donde pueden ver el ciclo celular y en qué partes van actuando los distintos complejos CDK-ciclina, ¿sí? Fíjense que para el grupo de los CDK-ciclina G1, como les decía en la diapositiva anterior, van a tener la CDK6 y la CDK4 que se unen a la ciclina D. En el grupo de la CDK-ciclina G1S, la CDK2 con la E. En el grupo de CDK-ciclina S, la CDK2 y CDK1 con la ciclina A. Y por último,
en el CDK-ciclina M o factor promotor de la mitosis, la CDK1 con la ciclina B. Como también ya habíamos dicho en diapositivas anteriores, el complejo CDK-ciclina va a actuar fosforilando y activando selectivamente otras proteínas que a su vez van a realizar los cambios necesarios para que la célula progrese por el ciclo celular, ¿sí? Hacia el lado izquierdo de la diapositiva van a ver un esquema que ejemplifica el caso de la ciclina B con la CDK1, ¿sí? Fíjense que al principio tanto la ciclina como la CDK están separadas, ¿sí? En este caso en particular, los niveles de la ciclina B se van a incrementar durante la fase G2, ¿sí? Y esto va a permitir que posteriormente dicha ciclina se una a la CDK1, que al estar solita está inactiva. Una vez que se forma el complejo CDK1 ciclina B, se van a fosforilar diferentes proteínas de la fase de la mitosis, ¿sí? Una vez que estas proteínas son fosforiladas y que se desata la cascada posterior de activación de otras proteínas, la ciclina B se va a degradar hacia la parte final de la fase M o de la mitosis. Al degradarse la ciclina, se separa de la CDK y esta CDK se inactiva. Con todo esto que hemos estado viendo durante esta clase y la anterior de ciclo celular, mitosis en meiosis, ¿ustedes creen que realmente es importante la regulación del ciclo celular? Realmente sí es importante la regulación del ciclo celular, ya que muchas enfermedades o patologías, como pueden ser el cáncer, surgen a causa de una división celular incontrolada, ¿sí? El ciclo celular ya no responde a los diferentes checkpoints o puntos de control y la célula se divide indiscriminadamente. El desarrollo y la progresión de esta enfermedad, del cáncer, suele estar vinculado a una serie de cambios en la actividad de los reguladores del ciclo celular. En la mayoría de los casos, estos cambios en la actividad se deben a mutaciones o cambios en los genes que codifican proteínas reguladoras del ciclo celular. Ya vimos que es importante que el ciclo celular esté regulado y se proceda con normalidad. Esto también sucede no solo gracias a la regulación de los complejos CDK-ciclina, los puntos de control y todo lo que ya hemos estado viendo, sino también a tres categorías principales de genes que van a participar de esta regulación, cuyas mutaciones son importantes en la génesis de varios tumores. ¿Sí? Estos genes son los genes promotores del crecimiento o protoncogenes, los genes supresores de tumores y los genes de reparación del ADN. Todos estos genes son capaces de generar distintos productos que van a facilitar la progresión del ciclo celular con normalidad. Si estos genes, ¿sí? Prontocogenes, supresores de tumores y de reparación del ADN mutan o se dañan, ya no van a poder regular correctamente el ciclo celular y van a ser los causantes de la formación de distintos tipos de tumores. De todas maneras, para cada tipo tumoral existen otros genes específicos cuya alteración es importante en cada caso particular. Bueno, comencemos a describir estos grupos de genes específicos. Por un lado tenemos a los protoncogenes, que son genes normales cuyo producto va a promover el crecimiento y la división de la célula, ¿sí? Vamos a encontrar diferentes, a su vez, grupos de estos que van a ser, por ejemplo, factores de transcripción que van a estimular la expresión de otros genes, moléculas de traducción de señales que van a estimular la división celular
y reguladores del ciclo celular que hacen que la célula progrese a través de este mismo ciclo, entre otros, ¿sí? Ejemplos pueden ser los genes RET, los genes CIS, los MYC, el PTEN. Bueno, van a ver que cuando ustedes vayan leyendo el tema en el libro, van a encontrar diferentes ejemplos de los protooncogenes. Si un protooncogen se altera por una mutación génica, por el reordenamiento cromosómico u otro mecanismo, da como resultado un oncogen. ¿Sí? El oncogen vendría siendo el alelo mutado del protooncogen. Y las mutaciones que sufren los protooncogenes para dar lugar a los oncogenes se dice que son de ganancia de función. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, estamos hablando de un protooncogen que se encarga de favorecer la división celular, este muta y da como resultado un oncogen, quiere decir que gana función debido a que va a hacer que la célula prolifere indiscriminadamente. La función o expresión alterada del oncogen da lugar a una estimulación patológica, ¿sí? De la división y la proliferación celular. Así que hay que tener en cuenta que hay una delgada línea entre lo que es un protooncogen y un oncogen. En esta diapositiva van a ver un esquema de los mecanismos de la formación tumoral a través de distintos oncogenes. Esto lo van a encontrar en el libro de Thomson cuando vayan avanzando en estos temas. Si se fijan, la descripción dice oncogenes activados, ¿sí? Y tenemos factores de crecimiento como los CIS, receptores de la tirosinquinasa como los RET, proteínas antiapoptóticas como el BCL2 y también vemos a PTEN, a MYC, que son los protooncogenes que en algún momento nombramos en la diapositiva anterior. Al estar mutados, se convierten en oncogenes activados, ¿sí? Y fíjense que, por ejemplo, cuando los factores de crecimiento del tipo CIS mutan, pueden generar, por ejemplo, glioma, ¿sí? Fíjense entonces, a medida que vayan avanzando en estos temas, que van a encontrar en el libro distintos tipos de estos mecanismos de formación tumoral. Bien, si seguimos avanzando sobre los distintos grupos de genes que van a regular el ciclo celular, nos toca ver los genes supresores de tumores. Estos genes son genes cuyos productos regulan en condiciones normales los puntos de control del ciclo celular o inician el proceso de apoptosis. Los principales genes supresores de tumores son el que codifica para la proteína del retinoblastoma o PRB y el que codifica para la proteína P53. Estas proteínas justamente se van a encargar de detener el ciclo celular cuando haya algún problema en el mismo, ¿sí? Cuando se sepa que se van a generar células anormales si este prosigue. Este tipo de genes, los supresores de tumores, mutan con pérdida de función, ¿sí? En este caso pierden esa capacidad de poder detener el ciclo celular y son mutaciones generalmente del tipo recesiva, ¿sí? Que necesita que los dos alelos estén mutados para realmente perder la función. En el caso de los oncogenes, que creo que esto no se los dije en la diapositiva, se los digo acá, así también les queda esta información, las mutaciones son de tipo dominante, ¿sí? Con un alelo mutado ya es suficiente para que el protooncogen se convierta en oncogen y se gane función, por ejemplo, en cuanto a la proliferación celular. Volviendo al tema de la mutación del el gen que codifica para la proteína del retinoblastoma, vamos a aclarar aquí, que ustedes también lo van a encontrar mucho más detallado en los libros, que puede haber dos tipos de
formación del retinoblastoma o el tumor que aparece en el ojo de los infantes. Sí sabemos que son mutaciones de doble impacto o recesivas que tienen que mutar los dos alelos, y aquí es donde vamos a encontrar la diferencia. Hay veces que sucede que se hereda un alelo de este gen mutado y que posteriormente sucede una mutación esporádica y somática en el alelo acompañante, o puede suceder que no se herede nada, ¿sí? Que nuestro gen supresor de tumores sea normal, pero que tengamos la predisposición a tener dos mutaciones somáticas seguidas para que justamente este gen pierda su función. Dentro de los genes supresores de tumores vamos a encontrar dos grupos, ¿sí? Los que son de tipo guardián y los que son de tipo cuidador. Los de tipo guardián se debe a que van a regular directamente el crecimiento celular. Son los genes, por ejemplo, RB1, que como producto tiene a la proteína P110, el TP53, que es el que da origen a la proteína P53, u otros genes como el DCC y el VHL. En el tipo cuidadores o de mantenimiento, estos van a estar implicados en la reparación de las alteraciones del ADN y en el mantenimiento de la integridad genómica, ¿sí? Como puede ser el BRCA1 o BRCA1, el BRCA2, el MLH1 y el MSH2. Para detallar un poquito más sobre los genes supresores de tumores, vamos a hablar un poco del producto del gen TP53, que es la proteína P53 o el guardián del genoma, ¿sí? ¿Por qué se le denomina así a esta proteína? Porque desempeña un papel clave en la respuesta celular al daño del ADN, va a actuar principalmente en el punto de control G1, ¿sí? Controla la transición de la fase G1 a la S, y activa la transcripción de genes que interrumpen la división celular y que facilitan la reparación del ADN. Además de todo esto, puede también inducir apoptosis. Cuando P53 funciona normalmente, o sea, no es un producto de un gen mutado, es capaz de censar el daño en el ADN y unirse al mismo, ¿sí? Activándose. Una vez que P53 está activa, la célula se va a detener en el punto de control G1, ¿sí? Debido a que se van a sintetizar inhibidores del complejo CDK G1S, ¿sí? Y que va a permitirse también la reparación del ADN, ¿sí? Si el daño en el ADN no puede ser reparado, entonces P53 va a inducir a la apoptosis, ¿sí? Va a hacer que la célula entre en una muerte celular programada. Otro gen supresor de tumores importante es el que da lugar a la proteína del retinoblastoma o PRB. Una de sus funciones es la inhibición de la progresión del ciclo celular antes de que éste entre en mitosis. Si se inactiva PRB, se elimina un importante freno a la proliferación celular, lo que puede suponer en la aparición de tumores, o sea, de cáncer. Este esquema es para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo realmente funciona la proteína del retinoblastoma. Durante la fase G1 del ciclo celular, esta permanece unida a la familia de factores de transcripción E2F. ¿Sí? Los factores de transcripción, recuerden que van a permitir la transcripción de distintos genes y que en este caso van a permitir la progresión del ciclo celular. Si el ciclo celular está funcionando correctamente, el ADN no está dañado y las células hijas que se van a originar son normales,
En la transición de la fase G1 a S, la proteína del retinoblastoma es fosforilada, se suelta de los factores de transcripción E2F y permiten la transcripción normal de distintos genes blancos, ¿sí? Esto es el funcionamiento básico de la proteína del retinoblastoma. En el caso de que se active algún punto de control, la proteína del retinoblastoma no va a ser fosforilada, no va a liberar al factor de transcripción E2F y no se va a poder proseguir con el ciclo celular. Cuando los genes supresores de tumores están mutados, o sea, su ADN se ha dañado o ha cambiado, se inactivan, ¿sí? Y en este caso sucede que las células no pueden responder normalmente a los puntos de control del ciclo celular o son incapaces de llevar a cabo la muerte celular programada o apoptosis si el daño del ADN es demasiado importante. Esto conduce a la acumulación de más mutaciones o daños y al desarrollo del cáncer. ¿Qué pasa si P53 sí está mutada, ¿sí? No es funcional? Bueno, ya no puede detectar los daños en el ADN, por ende no puede unirse al mismo. Entonces, el ciclo celular va a proseguir, ¿sí? No se va a detener en el punto de control G1, no se va a reparar el daño del ADN y tampoco la célula va a entrar en apoptosis, ¿sí? Sino que va a seguir el ciclo celular como si no hubiera ningún problema y se van a acumular los daños o las mutaciones en el ADN que van a pasar a las generaciones futuras de células. El ciclo celular es un proceso altamente complejo que requiere de gran precisión en los puntos de control para impedir que una célula que presente un daño en el ADN continúe duplicándose, ya que esto puede conducir a una transformación maligna. O sea, es un proceso complejo que está altamente regulado, ¿sí? Es importante conocer los puntos de restricción de cada fase del ciclo celular, ya que de este modo podemos dilucidar su importancia y usarlos como posibles blancos en el uso y desarrollo de tratamientos dirigidos contra células tumorales y minimizar el efecto sobre las células normales. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este teórico. Lean obviamente los libros que van a encontrar mucho más detallada la información y cualquier cosa se comunican conmigo si hay dudas. Muchas gracias.